porque hay un nuevo intento de alias Papá Pitufo para tratar de tumbar el proceso en su contra. Sí, señor Gustavo, buenos días para usted y para todos los oyentes de Caracol Radio. En vilo quedó la audiencia de acusación en contra de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, luego de que su abogado defensor solicitó anular el proceso. Ahora el caso sube al Tribunal Superior de Bogotá para que defina si el proceso se mantiene o se cae. ¿Pero por qué piden anularlo? Pues Caracol Radio pudo establecer que ante el juez quinto especializado de Bogotá, el abogado defensor de alias Papá Pitufo, también denominado como el zar del contrabando, alegó que supuestamente su cliente, desde Portugal, había solicitado que le permitieran estar presente en la audiencia de imputación y que en su momento la juez de control de garantías le negó la conexión, lo que consideró una violación al debido proceso y por ello el caso debía caerse. Pues la Fiscalía se opuso a esa petición y alegó que la situación no fue así. La fiscal del caso mencionó los antecedentes que acreditan que alias Papá Pitufo se negó a presentarse a las audiencias, además de las continuas dilaciones y 5 aplazamientos que obligaron a la juez de garantías a declarar la figura de contumacia, que se traduce a indiciador rebelde que se niega a comparecer. Y de acuerdo con la ley, solo se necesita que el abogado esté presente para proceder con la imputación. El juez quinto especializado negó de plano esa nulidad solicitada por la defensa y en consecuencia, pues la defensa de alias Papá Pitufo apeló la decisión y ahora pues evitó la acusación por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar o ofrecer. A ver, para que no se nos pierdan algunos oyentes, recordemos cuál es el papel, la importancia del señor Papá Pitufo y su condición en Portugal. Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo o el zar del contrabando, es señalado de presuntamente ser el articulador principal de una red delictiva dedicada al ingreso de mercancía de contrabando en el país, además de presuntamente corromper a funcionarios públicos para facilitar su actuar ilegal. Entre ellos aparecen altos funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera, incluso hay congresistas mencionados. Hay que recordar que desde el pasado 9 de junio, alias Papá Pitufo recuperó la libertad luego de que el Tribunal Supremo de Portugal estableció que la detención en su contra excedió los plazos establecidos por la ley en ese país y aún está pendiente por resolverse la solicitud de asilo que pidió Diego Marín. Don José Andrés, muchas gracias. Ayer la colega Eva Rey, que había tenido una primicia de hablar con el empresario Emilio Tapia y su compañera, su esposa, Saray Bechara, la madre de su hija, pues tomó una decisión muy responsable, me parece a mí, porque pues es una buena primicia tener hablando al señor Tapia, pero el señor Tapia es responsable o está vinculado a una serie de hechos muy delicados en materia del mal manejo de nuestros recursos públicos y en algún momento pues uno puede pensar que la entrevista se puede desviar a que él hable de manera muy divertida de cómo mantenía relaciones con la señora Bechara en la cárcel y cómo ella lo visitaba y en el momento de dar las explicaciones porque Eva se las pidió sobre todos los hechos de corrupción, pues fue muy escueto, se salió por la tangente y no contestaba nada. Y ella tomó la decisión de retirar esa entrevista de redes, muy valiente. Hubo mucha indignación, Gustavo, sobre todo por ver a una persona que ha reincidido en casos de corrupción, ya fue condenado en este caso, pues él ya recobró su libertad, pero es una persona que se ha burlado del sistema judicial, del sistema carcelario, y verlo como tan campante y como tan contento hablando, en este caso, de cómo él pues decidió hacer parte del sistema de corrupción del país, pues por supuesto generó este tipo de críticas que al final le dieron a Eva la decisión de decir, oiga, la cagué. Esas fueron las palabras que ella utilizó. Dijo, la embarré porque tiene razón, está indignada la gente. En Bogotá todos somos víctimas de Emilio Tapia. Cada vez que usted va por la 26, la 26 destruida o en un trancón terrible, ese señor se robó la plata de la calle 26 y luego vuelve y cae en el escándalo de centros poblados y en otras cosas que anda metido y que pues la justicia está revisando. Su esposa es una congresista que seguramente se va a reelegir al Senado en 2026. Incluso han dicho, Gustavo, en redes sociales, vamos por los 200,000 votos para ser la congresista más votada de Montería. Y claro que genera mucha indignación por lo que eso representa en lo político, en lo judicial y en el sistema administrativo en Colombia, donde esa corrupción muchas veces queda poco impune. Dime con quién anda, 7 de la mañana, 35 minutos. Martín, que hay una diligencia de la Fiscalía en Barranquilla. Efectivamente, Gustavo, se trata de una inspección de la Fiscalía en la empresa Aire Intervenida. Esta inspección se realiza luego que la Fiscalía
solicitó una documentación e información relacionada con el proceso de intervención y contratos que no fueron entregados al ente investigador. Esta no es la primera, es la tercera actuación de la Fiscalía en el proceso. La primera se hizo el 25 de abril de este año y otra el 18 de junio. La Fiscalía ha solicitado a la empresa intervenida la entrega de estados financieros, informe de ingresos y egresos, reportes contables que permitan evaluar el impacto financiero de la intervención. El ente investigador también requirió copias de 11 contratos de directivos de la empresa intervenida. También ha solicitado a la revisoría fiscal de la empresa certificado del monto de las deudas con informe detallado de las deudas que se encuentran vencidas. También el ente investigador ha solicitado informes de pago a proveedores y terceros y en especial le tiene la lupa puesta a la copia de un contrato que ha solicitado que se firmó con la empresa Interaseo. Así está en este momento esta inspección que realiza la Fiscalía luego que la empresa intervenida no entregó la documentación solicitada. Martín, gracias. 7:36. Les contábamos sobre una demanda de pérdida de investidura contra el doctor Miguel Uribe, que tiene ahora reacción del Centro Democrático. Sí, Gustavo, una demanda que fue interpuesta por uno de los sindicatos del Ministerio de Defensa, en el que básicamente dicen el senador Miguel Uribe se buscó lo que sucedió porque estaba haciendo actos de campaña en tiempo que no correspondía y en lugares donde no tenía que estar. Por esa razón, dicen ellos, provoca el atentado y merece la pérdida de investidura. No, salió de verles. Básicamente es quitarle su curul de senador. Hay un comunicado en este momento del Centro Democrático donde rechazan con total indignación la infame y oportunista demanda presentada en contra del senador Miguel Uribe Turbay. Resulta inaceptable que mientras lucha por su vida, sectores radicales pretendan arrebatarle su investidura. El argumento de los demandantes no solo es absurdo, sino profundamente indignante. Aseguran que el senador estaba haciendo proselitismo el día del atentado como si eso justificara el ataque. ¡Qué despropósito! Esta es una acusación traída de los cabellos, una afrenta a la razón y a la dignidad humana. Abro comillas, no se trata de instrumentalizar burdamente la justicia para legitimar un acto de violencia política. Es además un intento cruel de revictimizar a un hombre. Desde el Centro Democrático exigimos respeto por su vida y por el derecho que tiene a seguir representando con valentía y compromiso a quienes votaron por él. Esto, Gustavo, también nos dejaría claro el panorama que habíamos planteado aquí en algún momento sobre qué decisión iba a tomar el uribismo frente a la curul del senador Miguel Uribe. Él tiene la posibilidad de estar 3 meses con una licencia por temas de salud, prorrogable por otros 3 meses y ahí entrar a definir si entra o no un reemplazo para su curul en caso de que se lleguen a necesitar esos votos o el Centro Democrático así lo considere. El reemplazo sería el senador Valencia. 7:38. Freno a Salvatore Mancuso. Justicia y Paz confirmó que no podrá vivir en Montería ni permanecer en zonas donde tuvo mando como jefe militar. Cristina. Una jueza de Justicia y Paz dejó en firme las prohibiciones que tiene el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso luego de recuperar su libertad. Confirmó que no podrá vivir en Montería y tampoco permanecer en 8 departamentos donde tuvo influencia cuando fue jefe paramilitar. Solo con un permiso que se le otorgue previamente haría algún desplazamiento. Mancuso pedía trasladarse de Bogotá a Montería por problemas de salud, pero la jueza no encontró sustento para esa petición. La jueza explicó por qué no podrá permanecer en 8 departamentos del país: Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, La Guajira y norte de Santander, además 5 municipios del departamento de Antioquia, particularmente golpeados por la violencia paramilitar: Apartadó, Ituango, Arboletes, San Pedro de Urabá y Necoclí. Esto para indicar que las únicas víctimas son las que injustamente padecieron el conflicto armado paramilitar y no quienes como consecuencia de sus excesos deben rendir cuentas ante este sistema de justicia. Confirmar la decisión del 27 de enero de 2025 por medio de la cual el juzgado de instancia negó el cambio de domicilio de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Montería al postulado Salvatore Mancuso Gómez. Segundo, confirmar la decisión del 6 de marzo de 2025 proferidas por el juzgado penal del circuito con función de ejecución de sentencias para las salas de justicia y paz del territorio nacional, por medio de la cual negó revocar la restricción de movilidad. La decisión tiene como finalidad proteger a las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia y así evitar algún tipo de revictimización en las comunidades que sufrieron por el accionar paramilitar. Cristina, gracias. Si no sabe, aquí se lo contamos. En la recta final del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Fiscalía ya terminó la exposición de sus alegatos, da paso a la bancada de las víctimas, que también pide condena contra el expresidente. Daniela.
Sí, Gustavo, la fiscal Marlene Orjuela utilizó sus últimos alegatos para reforzar la tesis de que hubo una estrategia de manipulación para incriminar al senador Iván Cepeda por parte del abogado Diego Cadena, que recolectó cartas en las que exparamilitares presos testificaban en favor de Uribe y en contra de Cepeda. Y que entonces el senador Cepeda actuó en el marco de su labor humanitaria y sobre todo parlamentaria, y que entonces se desvirtúa cualquier ofrecimiento indebido o cualquier inducción a testigos contra tercero alguno. Lo que sí se evidencia, por el contrario, es una estrategia posterior de manipulación en la cual se reescribió el relato de esa reunión para convertirla 6 años después en una supuesta intervención ilegal. Luego tomó la palabra la bancada de víctimas en representación del senador Iván Cepeda, del exfiscal y hoy ministro de Justicia Eduardo Montealegre, del ex vicefiscal Jorge Perdomo y de Deyanira Gómez, el abogado Reinaldo Villalba, quien pidió condenar al expresidente Álvaro Uribe. Él lo señala de ser, por medio del abogado, buscador de falsas pruebas, como tildó a Diego Cadena, el determinador de los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal. En otras palabras, el acusado determinó a su abogado, o al abogado Cadena más bien, porque no era su abogado, y menos un abogado investigador, era un abogado buscador de falsas pruebas, para materializar los delitos de fraude procesal, soborno y soborno en actuación penal, al confeccionar, recopilar una serie de evidencias espurias con el propósito unívoco de engañar a la Administración de Justicia. Hoy las víctimas seguirán exponiendo sus alegatos finales, luego se espera escuchar la postura de la Procuraduría. Fraile, y hay un informe desgarrador sobre el control que ejerce el ejército gaitanista en la cuenca del río Atrato, en el Chocó. ¿Quién lo revela? El CINEP, Gustavo, y la verdad es muy preocupante, sobre todo por la cantidad de plata que está moviendo el Clan del Golfo. Calculan ellos en este estudio que hicieron en la cuenca del Bajo Atrato que esta organización criminal maneja alrededor de 4.400 millones de dólares al año, producto de la extorsión, del narcotráfico, del microtráfico, de la explotación ilegal de madera, de la minería ilegal y del tráfico de personas. Solamente, Gustavo, por lo que le cobraron a los migrantes por pasar por la selva del Darién, calcula el CINEP, recibieron 170 millones de dólares en la cuenca baja del río Chocó, Gustavo, del río Atrato, perdón, en el Chocó, en esos límites con Antioquia. El Clan del Golfo ejerce control territorial y, por ejemplo, a la gente le cobran multas por no trabajar, por considerar que son personas chismosas, por considerar que son personas ociosas. No puede ser. Las mujeres tienen que pagar con servicios sexuales cuando son sorprendidas por estos hombres en actividades que a ellos les parece que no son productivas. Son la autoridad y son la ley en al menos 10 municipios de Chocó y el Bajo Cauca antioqueño, y por eso lo preocupante de este informe del CINEP, Gustavo, manejan absolutamente todas las rentas, han crecido económicamente y como organización, y la verdad pues allá no llega ni la policía, ni el ejército, ni el Estado. Están completamente sometidos al ejército gaitanista que impone ley y orden y se está volviendo multimillonario. Les repito la cifra, en el último año, 4.400 millones de dólares por sus actividades ilegales en esta zona del país.